Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos acá. Le damos la bienvenida a las personas que están acá hoy con nosotros para escuchar esta información tan importante que es migración a Australia, que sé que muchos tenemos muchas dudas al respecto, pero no sé si este lo vamos a pasar por Facebook. No sé si alguien de Blue está por ahí para que nos pueda confirmar. Ok. Listo. Entonces, cuando estemos live en Facebook, por favor me avisas para que comencemos de una vez, que ya estamos unos minuticos. Bueno, son las 6:03, no está tan, no estamos tan retrasados, no estamos tan retrasados. Perfecto. Perfecto. Eh, bueno, acá arriba vamos a ver. Bueno, las personas que se están conectando, me encantaría que nos contaran de dónde son, de qué país se están conectando el día de hoy. Siempre nos gusta saber. Eh, ok. Y bueno, vamos a tratar, obviamente, vamos a abrir un espacio corto al final para preguntas, pero hay algunas preguntas que son bastante, de pronto, como eh, específicas, de casos muy específicos, y va a ser difícil poderlas contestar acá. Vamos a hablar un poco del contexto general de lo que está pasando en Australia. Bueno, ya estamos live en Facebook. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con bienvenidas a las personas que están aquí conectadas el día de hoy en este webinar, y también en Facebook le damos la bienvenida a las personas que se empiezan a conectar. Valeria, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, súper felices de tenerte acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y un saludo también a todos los que nos están acompañando por las diferentes plataformas. Bueno, para contarles, Valeria es agente registrada migratoria en Australia. Ella vive en Australia ya hace bastantes años y bueno, llevamos trabajando ya un par de años, tal vez un tiempo con Valeria, ayudando a todas las personas que quieren hacer sus proyectos, sus procesos migratorios hacia Australia. Y en realidad, y también planear un poco, hay personas que tal vez todavía están en sus países de origen y hasta ahora van a planear un poco qué es lo que deberían estudiar o por qué caminos deberían irse para que el proyecto al final, si obviamente las leyes no cambian, que es algo que pasa, puedan de pronto poderse quedar en el país. Pero bueno, como el día de hoy tenemos personas, muchas personas de diferentes países y que no saben mucho tal vez del proceso, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso migratorio hacia Australia, Valeria. Bueno, Andrea, es prácticamente en grupos de diferentes tipos de visas. Si yo quiero migrar permanentemente al país, yo puedo hacerlo por medio de mi ocupación, por medio de mis habilidades. Y eso, mi ocupación es prácticamente la combinación entre lo que yo estudié y mi experiencia profesional. Entonces, si yo tengo una ocupación que le interesa al país y cumplo con los requisitos, yo puedo migrar por medio de un sistema de puntos o por medio de empleo. Entonces, esto es el sistema de migración calificada. Así se llama precisamente porque mis qualifications, mi experiencia profesional y mis estudios son lo que me permiten abrir la puerta para migrar. Hay otro tipo de sistema que tiene que ver con talento, en donde si yo he hecho investigación a nivel internacional o si yo soy un deportista muy talentoso que tiene reconocimiento internacional o si soy un artista también o si soy un profesor, por ejemplo, muy reconocido en un área, etcétera, entonces puedo entrar dentro de talento. También aquí están personas que tienen mucho conocimiento en cuestiones de tecnología, por ejemplo, o inteligencia artificial, o energías renovables, etcétera, que son unas de las cosas que le interesan al país. Entonces, talento es otro de los grupos. Otro de los grupos es por medio de inversiones y negocios. Y aquí a Australia le interesan cosas que le den muchísimo empuje a la economía.
en cuanto a empleos o en cuanto a exportación, por ejemplo, y el tipo de potencial de cosas que traen innovación al país. Esto requiere una inversión bastante grande, cuantiosa, que es más o menos de por lo menos $1 millón hacia arriba, pero esa es otra forma de migrar, por medio de inversiones. Y la otra es por medio de familia, si es que mi pareja es residente permanente australiano o si yo tengo un hijo, por ejemplo, que es residente permanente australiano, probablemente pueda accesar a ciertas visas familiares si cumplo con los requisitos. En la mayoría de los casos, las personas están interesadas en poder tener más información acerca del sistema de migración calificada, que es precisamente las visas a las que se puede accesar, ya sea temporales o permanentes también, por medio de lo que yo sé hacer, de mis estudios y mi experiencia profesional. Bueno, Valeria, y cuéntanos un poco cómo está la situación actualmente. Obviamente, pues el mundo está pasando por esta situación del COVID. ¿Qué se ha sabido con temas migratorios? Australia va a seguir con sus planes de recibir personas, se pueden hacer las aplicaciones. ¿Qué situación se está viviendo actualmente? De hecho, ya llevamos un año desde que empezó la pandemia. Prácticamente cuando cerró las fronteras a Australia fue el 20 de marzo del año pasado. Y antes de esto, de hecho, estábamos en observación. Nadie sabía, no solamente en Australia, sino en el resto del mundo, que esto iba a tomar las proporciones tan gigantescas que tomó. Entonces, las decisiones fueron tomadas conforme fue pasando el tiempo y fueron un poquito reactivas. Okay. La posición de Australia fue muy extrema precisamente porque tenía la capacidad de hacerlo. Como estamos en una isla, entonces pudimos cerrar fronteras totalmente el enfoque completo del Departamento de Migración fue proteger a los australianos, proteger la situación de Australia tanto como fuera posible y tratar de no solamente parar, sino también eliminar el virus dentro del país. Esta posición tan radical obviamente se tradujo en un cierre de fronteras que todavía no sabemos cuándo se va a terminar. En el sistema de migración calificada, por ejemplo, lo que hicieron fue reducir 60% el número de invitaciones para las diferentes visas por puntos y dejaron de considerar a las personas de fuera del país, solamente empezaron a considerar a las personas dentro de Australia. Las personas que estaban fuera con visas temporales porque estaban de vacaciones, por ejemplo, pero ya tenían una visa en Australia, simplemente ya no pudieron regresar. Hubo ciertas excepciones para las personas que estaban en sectores críticos o que eran familiares de australianos, pero en general hubo mucha gente que se quedó atorada fuera del país y que todavía está esperando a cuándo es que se va a resolver esto. Ahora, por más que falte, falta mucho menos. Okay, precisamente estamos en el proceso de empezar la vacunación aquí en Australia y eso es lo que está pasando también en otros países. Eventualmente lo que va a pasar con el Departamento de Migración es que va a mover su enfoque de proteger fronteras a necesitamos trabajar conjuntamente con el gobierno, el resto del gobierno de Australia para poder recuperar la economía. Y eso incluye poder traer a más personas, porque migración es una de las piedras angulares de la economía aquí, y también que puedan venir otra vez personas con visas temporales. Estudiantes internacionales también son absolutamente importantes para la economía del país y los turistas. Entonces, la industria de servicios, la industria del turismo, la industria de educación internacional tiene que recuperarse y eso es lo que especulamos que va a pasar. Es posible que sigamos con muchas restricciones para la entrada de personas por los próximos meses. Si se abren las fronteras este año, probablemente va a ser en la segunda mitad del año o a principios del próximo año. Ahora, el cierre de fronteras o la apertura de fronteras es una cosa que no es solamente blanco y negro, sino que es muy gradual. Hay muchos sistemas que dependen no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales, por ejemplo, la cuarentena. En Australia la cuarentena es obligatoria cuando se entra al país en la mayoría de los casos. Entonces, eso se controla por cada uno de los gobiernos de los diferentes estados y no podemos saturar el sistema. Entonces, hasta ahora hay un número de personas que tienen la excepción para poder entrar, que se permiten entrar por semana y cuando se llena el cupo de las personas de esta semana, simplemente ya no se deja entrar a nadie más, incluso si son residentes permanentes. Entonces, todavía está un poco extremo esto, pero es temporal. Esto solamente es una burbuja por la situación de la pandemia. Cuando se empiece a resolver,
Entonces, lo que estamos especulando muchos agentes migratorios, incluyéndome a mí, es que va a haber muchas oportunidades para que las personas puedan regresar si ya estaban aquí o para que puedan ingresar, ya sea con visas temporales o incluso con, si tienen buenos perfiles para poder eventualmente emigrar. Entonces, eso puede que pase al final del año fiscal. El año fiscal es prácticamente a mitad del año aquí en Australia, que es cuando se hacen los reportes de impuestos y cuando se publican los planes del gobierno para los siguientes 12 meses. Usualmente se publican los planes del gobierno entre mayo y junio. El año pasado, obviamente, por la pandemia se retrasaron unos meses, pero una vez que se publican esos planes incluyen el número de personas que van a poder ser invitadas a residencias permanentes, por ejemplo. Entonces, si se incrementa el número de personas, eso significa que probablemente se incrementen las oportunidades. Lo mismo va a pasar con la lista de ocupaciones que requiere el país. La lista puede cambiar y eso significa que es como un vaso medio vacío, medio lleno, porque puede pasar que se incremente el número de ocupaciones. También puede pasar que algunas ocupaciones que están requeridas en Australia en este momento se quiten de la lista, eso puede pasar. Pero en realidad lo que estamos esperando es que se abran oportunidades cuando se empiecen a abrir las fronteras. Ok, o sea que podemos decir que Australia sí va a volver a recibir personas, sobre todo en Absolutamente. el ámbito migratorio, para que vuelvan a viajar, porque como tú lo mencionabas, son tal vez los migrantes, y me incluyo, somos muy importantes para la economía del país como tal. Absolutamente, claro. Ujú. Bueno, Valeria, cuéntanos de pronto un poco así como a rasgos generales, cuáles son los principales requisitos para un proceso migratorio. Hablando ya de pronto de la migración calificada que tú hablabas, que es la más común. Ya sabemos que existen diferentes tipos de visa, pero tal vez con lo que más trabajamos y tal vez como lo más sencillo, por decirlo de alguna manera, es la inmigración calificada. ¿Cuáles son los requisitos principales? La forma en que se aplica a migración calificada o a los tipos de visas de migración calificada difiere muchísimo cuando estamos hablando del sistema de puntos que del sistema por empleo. Cuando estamos hablando de empleo, yo necesito demostrar mi experiencia profesional en la ocupación que requiere el país. Si yo estoy buscando una visa de trabajo temporal, yo necesito demostrar que tengo 2 años de experiencia a tiempo completo en esa ocupación en los últimos 5 años y que también tengo los estudios y el conocimiento teórico como para poder ejercer la profesión. Okay. Hay algunos profesionales o algunas ocupaciones en donde la experiencia profesional puede sustituir a mis estudios formales. Por ejemplo, si yo soy plomero y tengo muchísimos años como plomero, entonces probablemente no necesito las certificaciones para demostrar que yo empecé a ser plomero después de haber estudiado. Hay otro tipo de ocupaciones en donde es absolutamente necesario que yo demuestre que tengo los conocimientos de estudios, los teóricos, más la experiencia profesional. Esto pasa con las personas que no están en oficios, sino en profesiones. Okay, entonces, si yo quiero aplicar como contadora o si quiero aplicar como ingeniera industrial, etcétera, entonces tengo que demostrar que tengo el nivel de estudios que me exige el país. Pero lo más esencial es precisamente los años de experiencia profesional. Si yo estoy aspirando a una residencia permanente desde el principio para migrar por medio de un empleo, entonces yo necesito demostrar que mi empleo es absolutamente necesitado por el país por medio de estar dentro de la lista de mediano y largo plazo. Esta lista de mediano y largo plazo es una lista de ocupaciones que se han necesitado históricamente por muchísimo tiempo aquí en Australia y que sabe el país que va a seguir necesitando. Si bien esto no está escrito en piedra, porque las ocupaciones dentro de esta lista de mediano y largo plazo también pudieran llegar a quitarse o agregarse, tienden a ser más estables. Entonces, si yo tengo una ocupación en la lista de mediano y largo plazo, tengo mis 3 años de experiencia de tiempo completo en los últimos 5 años y hay una empresa que me quiere contratar, entonces pudieran darme residencia permanente. Ahora, se necesitan otros requisitos, obviamente, el puesto debe ser justificado, la empresa debe cumplir ciertos requisitos, yo necesito un nivel de inglés suficiente y usualmente el nivel que necesitas para una visa temporal de empleo es intermedio alto y avanzado para una visa permanente. Entonces son requisitos adicionales, pero si yo no tengo la experiencia, simplemente no podría ser posible. Ahora, por medio de puntos es diferente porque
mucha gente piensa que lo que necesitas es tener una ocupación que necesita el país. En realidad ese es el paso inicial de muchos, muchos pasos que se tienen que dar. Lo que me da puntos y la forma en que yo compito, porque hay un número de puestos, por ejemplo, que se tienen que llenar, y hay mucha gente que trata de llenar esos mismos puestos, entonces voy a tener que competir por esos puestos. Yo tengo puntos por medio de mi nivel de inglés, por medio de tener pareja o no tener pareja. Si tengo una pareja que también va a contribuir al país porque tiene una ocupación similar a la mía que también necesita Australia y también tiene buen nivel de inglés. O si tengo una pareja que no, por ejemplo, eso no me da puntos si mi pareja no tiene buen nivel de inglés. Si yo estudié dentro de Australia y dónde estudié en Australia, me beneficia por propósitos de puntos más estar en una zona regional que estar en una de las 3 ciudades principales, Sydney, Melbourne o Brisbane. Además, mi experiencia profesional, si tengo experiencia profesional fuera de Australia o tengo experiencia profesional dentro de Australia, mi nivel de estudios. Hay muchas cosas que me dan puntos. Como el sistema de puntos se aplica para todos los diferentes tipos de visas en este sistema, es un mismo sistema de puntos. Uno puede, de hecho, entrar a la página del Departamento de Migración, hay un calculador de puntos y darse una idea, grosso modo, de qué es lo que uno necesitaría. En realidad, tiende a ser una combinación de 3 cosas. Número 1, mi nivel de inglés. Número 2, los puntos que yo puedo obtener por estudiar en Australia. Y número 3, los puntos que puedo obtener por experiencia profesional. A veces llegan algunas personas que tienen un puntaje maravilloso porque tienen la edad perfecta, el nivel de estudios perfecto, el nivel de inglés perfecto y no necesitan subir más sus puntos. Simplemente tienen que mandar una expresión de interés, decir, yo estoy interesado en que Australia me invite a aplicar una visa, recibir su invitación y aplicar. Pero en la mayoría de los casos uno necesita subir más puntos. Entonces, esto es mucho más fácil obtenerlo cuando uno está dentro de Australia que fuera de Australia. En realidad, para poder tener una oportunidad por puntos, uno necesita planear estratégicamente en 2 planes que van en paralelo. Uno es cómo es que vas a venir a Australia y el otro es durante este tiempo que vas a estar en Australia, cómo es que puedes subir tu puntaje y acercarte a residencia permanente. Entonces, es muy importante, precisamente para las personas que están tratando de buscar un plan en el futuro o tener oportunidades en el futuro, no tener la posición de primero voy, no me importa lo que tenga que hacer, y ya después cuando pase algunos años y que me amañe y que vea si quiero, entonces ahora sí voy a ver cómo es que voy a poder migrar. Eso no funciona así, porque uno puede perder mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo. Es exactamente lo contrario. Es, si yo tengo el plan de poder abrirme una oportunidad en Australia para residencia permanente, incluso si todavía no están abiertas las fronteras. Yo sé que esto es un plan a largo plazo, entonces este es el mejor momento para prepararme, hacer una estrategia, revisar cuáles son los potenciales planes de estudio que me van a funcionar para poder incrementar mi nivel de inglés, para poder incrementar mis puntos por estudios e incluso a veces para poderme dar la oportunidad de poder trabajar de tiempo completo en Australia cuando termine mis estudios. Este es un beneficio bastante importante que es la visa de graduado. La visa de graduado y una vez que tengan una consulta con uno de los asesores con Blue Studies van a poder aprender un poco más acerca del tema. Es la visa que te permite trabajar en Australia sin limitaciones una vez que terminas de estudiar. Hay limitaciones del tipo de estudios que se requieren para poder hacer esto, pero si estamos hablando de que una de las formas de incrementar el puntaje es por medio de experiencia profesional y al mismo tiempo las oportunidades por medio de una visa de trabajo se van a abrir por mi experiencia profesional. Es importantísimo tener la libertad de poder trabajar en Australia. Y muchos estudios te permiten hacer eso después de que terminas de estudiar. Entonces, eso también es muy importante. Todas estas cosas se tienen que planear con mucho tiempo de anticipación. Entonces, es el mejor momento, de hecho, para empezar a planear. Así es. Bueno, Valeria, hablas de varios puntos importantes que quisiera de pronto preguntarte, digamos, en el tema de inglés, que lo mencionaste varias veces. ¿Qué nivel de inglés debe tener una persona que quiera migrar? ¿Qué nivel mínimo? ¿Cómo funciona el nivel, los niveles de inglés? De hecho, es no los mínimos, sino cómo es que podemos aumentar las posibilidades en
cualquier escenario que se nos presente. Precisamente como tú lo dijiste al principio, el tipo de reglas que aplican todo el tiempo están cambiando. El sistema migratorio en Australia tiende a mutar con el tiempo, pero una de las cosas que tiende a permanecer es que se necesita un excelente nivel de inglés. El nivel exacto que se necesita va a variar dependiendo de la subclase de visa a la que vayamos a aplicar, pero por regla general, si yo estoy buscando opciones por empleo y también buscando opciones por puntos, necesito el nivel de inglés que me va a permitir tener una excelente entrevista de trabajo con cualquier multinacional con la que yo quisiera trabajar en Australia. Entonces, va más allá de un puntaje, sino del nivel de inglés que me permita manejarme cómodamente en un ámbito profesional. ¿Okay? Y para esto, entonces, necesito permanecer en clases de inglés intensivas, de buena calidad, poniendo atención a mis clases y teniendo una estructura de estudio para llegar a un nivel por lo menos avanzado. Y si se puede, superior de inglés, antes de ingresar a otro tipo de cursos. Perfecto. Bueno, ya saben, tienen que tener un muy buen nivel de inglés. Sí, en realidad. Y bueno, creo que no solamente por cumplir un requisito, sino si en realidad tú quieres vivir en el país y quieres trabajar profesionalmente, es demasiado importante que tengas un muy buen nivel. Bueno, otra cosa que mencionas ahorita en todo lo que explicaste es, mencionaste algo de las áreas regionales. Cuéntanos un poquito qué pasa en las áreas regionales y por qué el gobierno de Australia está como apoyando o impulsando más a que las personas vayan a estas áreas. Uh-huh. El país, de hecho, se divide en 3 áreas. Número 1 son las 3 ciudades principales, Sydney, Melbourne y Brisbane. Después están el resto de las ciudades y las zonas regionales principales, esa es como la zona número 2. La zona número 3 son el resto de las zonas regionales. Y esto tiene que ver con el crecimiento de población. Usualmente las personas cuando piensan en Australia piensan precisamente en las 3 ciudades iniciales y es donde se van a estudiar primero, Sydney, Melbourne y Brisbane. Entonces hay una discrepancia del nivel de población que hay en estas 3 ciudades y en el resto de Australia, precisamente para poder impulsar la economía y también el crecimiento del resto del país. Lo que hace Australia es dar ciertos beneficios a las personas que se van a otros lugares. Ahora, irse a otros lugares no significa irse al medio del desierto. Hay muchas ciudades que tienen una infraestructura perfecta y que tienen una calidad de vida excelente y que de todos modos son ciudades grandes en niveles australianos, en donde uno puede tener, sí, más beneficios. Entonces, ¿cuáles son los diferentes beneficios? Número 1, si yo estoy estudiando cursos que me permiten tener una visa de graduado, a mí me van a dar 1 o 2 años adicionales. Entonces, si yo estoy pensando en hacer una maestría en negocios en Sydney, cuando yo termine mi maestría de negocios de 2 años, me van a dar 2 años para poder trabajar. Si yo estoy haciendo la misma maestría en Adelaide, por ejemplo, que es en el sur de Australia, yo voy a tener 3 años de visa de graduado, 3 años de permiso de trabajo. Si yo estoy estudiando la misma maestría en Darwin, que es en el territorio del norte, yo voy a tener 4 años de visa de graduado, 4 años para poder trabajar. Esto no es automático, sino que después de mis estudios me tengo que seguir quedando en Australia regional durante los primeros 2 años para poder aplicar a mi tercer o cuarto año de visa de graduado. ¿Okay? Entonces tengo que quedarme todavía beneficiando a el área regional en donde yo estudié, trabajando y viviendo ahí para poder tener ese año o esos 2 años extra. Eso es beneficio número 1. Beneficio número 2 es que estudiar en zonas regionales me da el doble de puntos. Australia me da 5 puntos por estudiar 2 años de cursos vocacionales, certificaciones o diplomados o educación superior. Pero si esto lo hago en Australia regional, me dan 10 puntos en vez de 5. ¿Okay? 5 por estudiar, 5 por haberlo hecho en cualquier otro lugar que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane. Además, también hay un sistema de visa de puntos que se llama 491, que solamente aplica para las personas que están en zonas regionales. Esa 491 me da 15 puntos extra. Entonces, si estoy tratando de sumar tantos puntos como puedo y todavía no me dan, entonces estar en una zona regional hace que yo tenga 15 puntos extra, que a veces me abre la puerta a que pase de lo imposible a lo posible para tener una invitación para poder migrar. Entonces, sí, son varios beneficios que hay.
O sea, que tú recomendarías de pronto las personas que hasta ahora están pensando en viajar y tal vez su proyecto a largo plazo es poder obtener una residencia permanente, un área regional sería lo más indicado. Eso sería excelente. Ahora, Ujú. usualmente no es solamente irse a un área regional porque sí, sin tener una estrategia, un plan. Yo creo que es muy importante ver el nivel de vida en cuanto al costo de los estudios, el costo de estar viviendo ahí, las oportunidades de posible empleo, si yo tengo contactos o no en la ciudad. Todas esas cosas son muy importantes. Uno de los elementos que algunas personas revisan es si mi ocupación está dentro de la lista del Estado. En realidad esto tiende a cambiar relativamente pronto y cambia constantemente. Entonces, creo que hay cosas que son mucho más importantes a ver si es que mi ocupación está en la lista del Estado o no, como precisamente las cosas que mencionamos. Cuando tienes la oportunidad de trabajar después de los estudios, tienes precisamente la oportunidad también de reevaluar tu plan. En ese momento, ya que te gradúas, puedes decidir si es mejor quedarte en el estado en donde estudiaste o si tienes más oportunidades migratorias en otro lugar, pero tienes suficiente tiempo como para poder irte a otro lugar y abrir opciones ahí. Perfecto. Bueno, mencionabas ahorita también algo de la pareja, que de pronto tu pareja te puede dar puntos. Cuéntanos un poco, las personas pueden inclusive desde sus estudios viajar con su familia, no solamente con su pareja, sino con su familia. ¿Cómo funciona esta parte en Australia? Cuando estás aplicando para visas temporales, muchas de las visas, y esto funciona también para la visa de estudiante, consideran a tus dependientes económicos para poder aplicar también a la misma visa que tú. Entonces, si tú quieres traer a tu pareja y a tus hijos, es posible. Ahora, ¿qué tan estratégico es o no? Uno necesita considerar que aquí es obligatorio mandar a los hijos a la escuela desde cierta edad. La edad varía dependiendo del estado en donde vas a llegar. Pero si están en edad escolar, eso significa que vas a tener que pagar por los estudios. Ahora, hay algunos estados que tienen ciertos beneficios con las personas que están haciendo educación superior en maestrías de investigación, por ejemplo, o algunos otros tipos de cursos, en donde se reduce el costo de los estudios de los hijos, pero de todos modos, sí es un gasto bastante considerable. Entonces, se tiene que considerar eso también. Pero en cuanto a las cuestiones migratorias, sí es posible traer a los hijos. Y en cuanto a la pareja tiene ciertos beneficios dependiendo de los estudios que se van a tener. Si van a venir a estudiar inglés, por ejemplo, si yo voy a estudiar inglés, mi pareja puede trabajar medio tiempo, igual que yo. Si yo voy a estudiar cursos vocacionales, es lo mismo. Certificados y diplomados, los dos podemos trabajar medio tiempo. La diferencia es que yo puedo trabajar sin limitaciones cuando mi curso no está en sesión. Cuando estoy de vacaciones, yo puedo trabajar tiempo completo. Mi pareja no. Mi pareja siempre es solamente medio tiempo. Si voy a estudiar un pregrado, una licenciatura, un bachelor, es exactamente igual. Pero si voy a estudiar maestría, aquí hay dos tipos de maestrías en Australia. Una que es la maestría regular, en donde yo voy a clases, eso se llama coursework. Si yo estoy estudiando una maestría regular, yo trabajo medio tiempo cuando mi curso está en sesión, pero mi pareja puede trabajar tiempo completo. Eso es un beneficio importante. Si yo estoy haciendo una maestría de investigación, los dos, mi pareja y yo, podemos ambos trabajar tiempo completo y si estoy haciendo un doctorado también. El trabajar tiempo completo obviamente ayuda muchísimo, muchas veces, especialmente si se tiene un nivel de inglés suficiente como para trabajar de manera profesional, o si es costoso el nivel de estudios que estoy haciendo y necesito que entre mi pareja y yo podamos costear los estudios como tal. Entonces, sí es un beneficio fuerte. Ahora, en cuanto a visas permanentes o visas de trabajo, por ejemplo, otro tipo de visas, en general yo puedo incluir a mi pareja y a mis hijos en la aplicación también. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son estas carreras más demandadas en Australia. ¿Cuáles son esas ocupaciones que más demanda el país? En la lista combinada, que es la lista que presenta la lista de mediano y largo plazo, la lista de corto plazo y la lista regional, que son las tres listas principales de migración calificada, en esa lista en este momento hay 674 ocupaciones. Entonces son bastantes ocupaciones.
Pero estoy de acuerdo contigo, hay unas que sí son muchísimo más estables en la lista, unas que necesita más el país, precisamente porque los planes de expansión hacen que estas ocupaciones se vayan a necesitar de aquí hasta el futuro que podamos ver. Las personas que tienen ocupaciones en tecnología, en ingenierías y en ciencias tienden a tener una posición estable en la lista. Cuando estamos hablando de personas en el área de la salud también, y las personas que están en ocupaciones que den servicios a la población para el bienestar de la población, por ejemplo, las personas que están en el área de la educación o de trabajo social, por ejemplo, o servicio para personas, eso tiende a ser estable. Ahora, en cuanto a las visas que se van a poder abrir o no, depende más allá de mi ocupación, sino el resto de mi perfil. Que hay personas que tienen un perfil excelente como profesionales, pero que no tienen un buen nivel de inglés, por ejemplo, y eso simplemente nos trunca todo. Entonces, no solamente la ocupación, sino el resto de las cosas que tengo que desarrollar para hacer, tener un perfil atractivo para Australia. Pero en cuanto a las ocupaciones, sí, tecnologías, ingenierías, ciencias, el área de la salud y el área de servicios para bienestar tienden a ser muy estables. Hay otras, por ejemplo, que tienen que ver con negocios, en donde hay también mucho potencial de desarrollo. Las personas que hacen consultoría, por ejemplo, de empresas, también tienden a tener una buena posición en la lista de ocupaciones. Hay algunas otras que están esporádicamente, que tienden a ser un poco menos regulares, digamos. Por ejemplo, en este momento, coach de tenis está dentro de la lista de mediano y largo plazo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo vi que actor estaba en la lista, entonces me voy a ir corriendo a estudiar actuación para poder tener una visa en Australia. En realidad, no funciona tan fácil. Es tener una ocupación es solamente el primer pasito de todos los que tenemos que dar. Entonces es muy importante que además de saber que está mi ocupación dentro de lo que requiere el país, saber cuáles son precisamente las oportunidades de visa que están asignadas a esa ocupación. A veces no es posible aplicar de manera directa y tengo que pasar varios años en Australia regional. Hay personas a las que les parece maravillosa la idea, hay personas que simplemente no lo podrían siquiera considerar. Entonces, esto es importante. Y en el lado de puntos, a veces las oportunidades están solamente en Australia regional o a veces puedo incluso aplicar de manera independiente, incluso si el Estado no me necesita, pero tengo muchos puntos y tengo una ocupación que aplica para una visa independiente, pudiera hacerlo. Entonces, el estar en la lista no nos dice todo hasta que sabemos el resto de las cosas que se tienen que involucrar. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si contestamos un par de preguntas que nos han hecho acá? Nos dice Raúl que cómo está la situación actualmente para los salvadoreños que quieren emigrar o viajar a Australia para estudiar idiomas. Ok, lo bueno del Departamento de Migración en cuanto a migración calificada, este sistema no tiene ventajas o desventajas para diferentes nacionalidades. Aquí lo que ve Australia no es tu pasaporte, sino son tus habilidades, tus años de experiencia, tu nivel de inglés, tu ocupación. Okay. Entonces, no hay ninguna diferencia si yo vengo de El Salvador, que si yo vengo de Inglaterra, que si yo vengo de México, es igual. Para propósitos de estudios, cuando yo estoy haciendo la aplicación a mi visa de estudiante, hay dos tipos de aplicaciones que pudieran llegar a aplicar para mi caso. La forma en que se va a evaluar mi aplicación o el tipo de aplicación que hoy voy a hacer depende de la combinación de mi pasaporte con el lugar en donde yo voy a estudiar, la escuela en donde yo voy a estudiar. ¿Okay? Pero no hay mucha diferencia entre las dos cosas. Ahora, en cuanto a no hay mucha diferencia, lo que me estoy refiriendo es que hay dos cosas adicionales, lo demás es exactamente igual. Yo tengo que comprobar que soy un estudiante genuino, tengo que declarar que yo tengo suficiente dinero como para venir, tengo que declarar que el curso va a tener valor para mi futuro profesional, etcétera. ¿Okay? Pero hay dos cosas adicionales. Si yo vengo de un país de un mediano riesgo, por ejemplo, el riesgo se evalúa por la cantidad de personas por año que tienen visas negadas, la cantidad de personas por año que no terminan sus cursos, etcétera. ¿Okay? Entonces eso hace que baje o suba el riesgo de mi país. Y luego se combina con el riesgo del lugar en donde yo voy a estudiar, la escuela. También la escuela tiene las evaluaciones periódicas cada medio año acerca de su nivel de riesgo por el número de personas
que no terminan sus cursos o el número de personas que se quedan aplicando otro tipo de cosas, etcétera. Entonces eso termina subiendo y bajando. La combinación hace que yo tenga que presentar, además de los documentos base, la comprobación de que tengo suficiente dinero para estar aquí. Si yo estoy haciendo una aplicación regular, tengo que declararlo. Pero si Australia considera que mi nivel de riesgo es un poquito más alto, entonces yo necesito proveer los documentos que demuestran que lo que yo estoy declarando es cierto. Lo otro es mi nivel de inglés. Si yo tengo un nivel de riesgo un poco más alto, no es solamente declarar que me aceptaron en la escuela, sino que tengo el nivel de estudio, el nivel de inglés, perdón, para poder estudiar lo que estoy aplicando. Entonces, el requerimiento de inglés y el requerimiento de los documentos que comprueban mi capacidad económica son los dos adicionales. Entonces, esto es lo que pudiera llegar a variar con mi pasaporte y también con el lugar en donde yo voy a estudiar. Es un poquito confuso porque obviamente depende precisamente de las dos cosas, la combinación del lugar en donde voy a estudiar y mi pasaporte, y eso tiende a cambiar 2 veces al año. Lo mejor es precisamente consultar con uno de los asesores de Blue Studies para poder confirmar qué tipo de estudios yo quiero hacer y entonces confirmar cuáles son los elementos de mi aplicación que tengo que cumplir. Perfecto. Bueno, Jorge nos hace una pregunta similar. Dice que para estudiar inglés para chilenos se puede estudiar y trabajar. Todas las visas de estudiante permiten ciertos beneficios para trabajo. Entonces, si yo soy la persona que estudia, incluso si vengo a estudiar inglés, yo puedo trabajar tiempo completo cuando mi curso no está en sesión, cuando estoy en vacaciones, y puedo trabajar medio tiempo cuando estoy estudiando durante mi curso. Así es. Bueno, perfecto. David Solano nos pregunta, dice, ¿cómo se maneja el sistema de puntos si, por ejemplo, tengo una maestría en el Politécnico de Milán, la mejor universidad pública de Italia, teniendo los mismos puntos de, tendría los mismos puntos que hubiera tenido si hubiese hecho una maestría en Australia y además tengo un intermedio de italiano y un avanzado de inglés? Ok. Cada una de las categorías para puntos se evalúa de manera independiente. Entonces, cuando están evaluando tu nivel de estudios, no importa dónde hayas estudiado, sino lo que importa es precisamente el nivel que obtuviste al poder graduarte. Entonces, si tu nivel es de un bachelor o una master o el equivalente en otro país, entonces tú tienes 15 puntos por tu nivel de estudios. No importa si lo hiciste en Australia o si lo hiciste en Italia o en otro país. ¿Okay? Además, hay otra categoría de haber estudiado en Australia. Entonces, en la categoría de estudiar en Australia, si yo hago una maestría de 2 años aquí, me dan 5 puntos. Más mis 15 puntos de mi nivel de estudios de maestría, entonces esos ya son 20. ¿Okay? Si yo estudio mi maestría fuera de Australia, yo tengo 15 puntos. Si la estudio dentro de Australia, la combinación me da 20 puntos. Y si estudio eso en Australia regional, entonces la combinación me da 25. 15 más 5 más 5. Entonces, cada una de las categorías se evalúa de manera independiente y se van sumando. Perfecto. Bueno, acá nos dicen que qué tan requeridos son los paramédicos. Los paramédicos, ok. Lo importante aquí es que la ocupación a veces solamente se requiere en ciertos lugares del país o a veces se requiere en cualquiera de las zonas regionales o a veces se requiere en todo el país. ¿Okay? Entonces, eso es precisamente saber en qué lista están los paramédicos. A veces están en algunas listas de lugares muy, muy específicos del país. ¿Okay? Pero no están dentro de la lista de mediano y largo plazo, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver, número uno, en dónde se hicieron los estudios, cuántos años de experiencia se tienen y si eso se puede traducir a que Australia confirme que tú podrías ejercer también aquí. Y con base en eso decidimos en dónde pudieras tener alguna oportunidad migratoria. Ahora, la pregunta de si se está necesitando o no se está necesitando, siempre se necesitan personas en el área de la salud. Que eso se vaya a traducir en tener una visa permanente es algo diferente. ¿Okay? Entonces, precisamente aquí es donde tenemos que analizar todo de manera integral para poder confirmar si es que esa necesidad que siempre tenemos de personas en el área de salud en Australia se puede traducir en una visa para ti.
Bueno, Valeria, ¿qué tan costoso puede ser un proceso migratorio? Varía muchísimo en cuanto a los elementos que se van a involucrar. ¿Okay? Si yo ya tengo un perfil que necesita Australia, si tengo mis estudios al nivel de lo que requiero y los años de experiencia que requiero para poder hacer mi homologación de mi ocupación dentro del país, y además tengo un excelente nivel de inglés, tengo una pareja que también tiene un excelente nivel de inglés y también tiene una ocupación que se requiere el país, y tengo tantos años de experiencia que probablemente yo puedo mandar mi expresión de interés, decir, yo quiero que me inviten a una visa y me invitan y entonces yo aplico. Entonces, los costos que se involucran ahí son el costo de presentar mi examen de inglés, el costo de hacer mi homologación de la ocupación. Un examen de inglés regular serán alrededor de $350 australianos. Una homologación regular serán más o menos $1,000 australianos. Mi aplicación de visa, dependiendo de lo que voy a aplicar, varía en, será alrededor de $4,000 por mi aplicación inicial. La expresión de interés y los servicios migratorios, probablemente ahí hay otros entre $3,000 y $5,000 adicionales. Pero en realidad no pasa de los $10,000, por ejemplo, en absolutamente todo, combinado todo, si ya tengo un perfil para lo que voy a aplicar. Si yo tengo primero que estudiar, entonces eso obviamente se puede llegar a disparar. Ahora, lo bueno es que precisamente por la pandemia, muchas universidades y muchas escuelas tienen excelentes ofertas en este momento y eso probablemente va a seguir cuando se abran las fronteras. Ujú. Entonces, si bien se va a elevar el costo del plan migratorio si es que se tiene que estudiar, probablemente este es de los mejores momentos como para empezar a planear venir, precisamente porque el costo es muchísimo menor al que había en 2019, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, en cuanto al costo de los estudios, obviamente tenemos que revisar qué es lo que se necesita hacer, porque una cosa son los estudios que yo necesito para desarrollar mi nivel de inglés y no va a ser igual si yo necesito 2 años de cursos de inglés, así necesito simplemente reafirmar lo que ya sé y voy a estar estudiando 3 o 6 meses. Lo mismo estudiar una maestría, por ejemplo. Las maestrías rondan entre los 14,000 y los $150,000 anuales, pero hay muchas de hecho, especialmente si yo estoy buscando una escuela o una maestría en una universidad privada en Australia Regional, que podamos encontrar bastantes oportunidades de precios que son muy razonables. Entonces, aquí en Australia lo importante es que yo no tengo que ir a la universidad más prestigiosa de todo el país para poder tener oportunidades migratorias. Así no funciona. Aquí es el nivel de estudios y la educación está muy bien regulada y estructurada como para que si yo estoy haciendo una maestría de $15,000 anuales, yo sepa que yo tengo la suficiente calidad como para poder aprovechar mis estudios y también tengo exactamente el mismo puntaje que me daría una maestría en la mejor universidad del país. ¿Okay? Entonces, sí, el costo puede variar bastante si es que va a involucrar prepararse para el idioma, estudiar, años de estar aquí en Australia o si ya tengo un perfil suficiente como para poder aplicar, pero en realidad no es algo que uno tenga que gastar desde el principio en una sola exhibición. Uno Ujú. puede planear precisamente a largo plazo y planear para cada uno de los pasos que van a venir. Creo que esa es una de las cosas más importantes también, porque estos planes, como son a largo plazo, pueden ser muy abrumadores. Entonces, lo mejor Sí. es dividirlos en pedacitos, tener obviamente una estrategia general, y después empezar a dar pasito número 1, pasito número 2, pasito número 3 e ir poco a poco. Así es. Bueno, José nos dice, tengo una maestría en Colombia, la homologación para hacer un doctorado en trabajo social, ¿qué tan sencillo es? ¿Y qué área regional es recomendado para este estudio? Ok, son dos cosas diferentes, de hecho, porque uno son los requisitos como para poder ingresar a estudios adicionales o estudios superiores en Australia. Y cada universidad tiene diferentes requerimientos, especialmente si vas a estudiar una maestría en investigación o un doctorado, muchas veces requieres experiencia en investigación previa. Eso es uno de los requerimientos iniciales. Y también necesitas un determinado nivel de inglés, etcétera. La universidad va a pedirte diferentes requerimientos en cuanto a los estudios que ya tuviste. Entonces, eso lo tendrías que revisar directamente con la universidad. En cuanto al proceso para poder hacer la equivalencia de tu ocupación para propósitos migratorios, es completamente diferente. Eso se hace con la autoridad reguladora de tu ocupación.
como Australia no puede ser experta en el Departamento de Migración en 674 ocupaciones, lo que hacen es que designan esta tarea de evaluar tus estudios y tu experiencia profesional a diferentes organizaciones que sí son expertas en tu ocupación. Y entonces, dependiendo de la ocupación, a los ingenieros, por ejemplo, les toca Ingenieros Australia, a las personas que están en tecnologías de la información les toca la Asociación de Computación Australiana. Hay muchas organizaciones, hay decenas de organizaciones. Entonces, es importante identificar cuál es mi ocupación primero y después quién sería la autoridad reguladora, quién sería quien me evaluaría para ver cuáles son los requisitos, porque varían muchísimo entre autoridades. Hay algunas que piden nivel de inglés, hay algunas que no. Hay algunas que piden nivel de estudios, hay otras que no. Hay otras que piden años de experiencia y hay otras que no piden experiencia. Con trabajo social, se llama la Australian Association of Social Workers, la Asociación Australiana de Trabajadores Sociales. Ellos son los que se encargan de hacer la evaluación. Entonces tendrías que revisar el nivel de estudios y también los años de experiencia y también el nivel de inglés que te exigen. ¿Aló, aló? Estudios, o sea, aló. Se cortó Hola. un momentito. Ok, ¿ya me escuchas bien? Ya. Ya. No, simplemente que quería complementar algo y es que si es solamente para el tema de estudios, normalmente Australia no te pide homologar tu carrera o tu maestría para hacer un estudio superior. Entonces, con cumplir los requisitos que hablaba Valeria, es suficiente para que puedas hacer tu doctorado. Si cumples con los requisitos, obviamente, pero la homologación, digamos que se utiliza ya de pronto un poco más para tal vez Migración. como tema migratorio. Ok, Ferney. Bueno, hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestar las que más podamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, Ferney dice que está esperando el tema de fronteras para aplicar, pero le preocupa la edad. Tiene 35 años. ¿Qué riesgo hay de negación de visa? Ok, cuando Australia está evaluando la aplicación de visa de estudiante, hay dos cosas que evalúa, y esto va no solamente para la visa de estudiante, de hecho, se aplica para todas las visas. Evalúa las leyes que aplican a la visa y también evalúa las políticas. Las leyes son blanco y negro, completamente blanco y negro. Entonces, si yo no tengo una confirmación de que yo me matriculé en los estudios, que se llama Confirmation of Enrollment, COE, si yo no tengo un COE para aplicar, es imposible que me aprueben la visa si yo apliqué fuera de Australia, porque eso está en la ley. ¿Okay? Entonces, lo de la edad no está en la ley. Tener 36 años o 40 años o 50 años, etcétera, no hay una ley que diga ya no puedes aplicar a visa de estudiante si tienes esta edad. Lo que sí hay es que la ley dice que tú tienes que ser un estudiante genuino, pero no define la ley qué significa ser estudiante genuino. Yo tengo que revisar las políticas para poder ver qué es lo que significa, pero las políticas no son blanco y negro. Las políticas son como un manual de procedimientos que la persona que va a decidir en migración si me va a aprobar o me va a negar la visa es lo que está revisando. Y lo que el manual de procedimientos dice es, tú deberías revisar que tenga sentido que esta persona va a estudiar, porque si no, va a parecer que no es un estudiante genuino. Si ha pasado mucho tiempo desde el momento en que se estudió, si la persona ya está a punto de estar en edad de jubilación, si la persona nunca hizo un esfuerzo de estudiar inglés y de repente va a estudiar inglés hasta el otro lado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto se va a evaluar con base en la interpretación del Departamento de Migración. Entonces, tener 35 años como tal no te niega la visa, pero todas las cosas de tu aplicación deben tener mucho sentido, incluyendo la edad que tienes al momento de aplicar con base en el resto de las cosas. Si yo tengo 45 años, yo siempre fui mecánico automotriz y nunca necesité nivel de inglés y no he estudiado desde los 18 años y siempre he trabajado por mi cuenta, entonces no puedo demostrar que trabajé. Probablemente va a ser difícil que me aprueben una visa porque no van a interpretar como genuinas mis intenciones de irme al otro lado del mundo a poder estudiar inglés si no hay mucha razón para hacerlo. Pero si tienes 35 años, si has escalado en tus diferentes empleos y de repente
tu jefe te dice que necesitas avanzar en tu nivel de inglés y que tienes un año para hacerlo y en el lugar en donde te encuentras no hay suficientes cursos intensivos como para poder estudiar inglés, entonces empieza a tener mucho sentido. O sea, dices, bueno, estoy a punto de ingresar a una maestría, hace tiempo que no estudio, pero voy a estudiar una maestría y mi maestría me exige un nivel de inglés, entonces empieza a tener sentido. Entonces no es solamente la edad, sino el contexto. Perfecto. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver cuáles cogemos acá. Bueno, dice, yo tengo un diploma de Graduate Certificate en Melbourne. Quisiera aplicar a una visa de trabajo, pero me desempeño en otra área diferente a lo que estudié. ¿Qué posibilidades tengo de conseguir una visa de trabajo en otra área? Las visas de trabajo no es lo mismo que las visas que me permiten trabajar. ¿Okay? Entonces, aquí hay una diferencia grande entre las dos cosas. Para poder tener una visa de empleo, si a mí me están dando la visa por el hecho de tener un empleo con una empresa, esto es una visa de sponsorship, yo necesito 2 años de experiencia en mi ocupación, 38 horas a la semana en los últimos 5 años, o el equivalente en medio tiempo. Si yo siempre fui estudiante, necesito 4 años de medio tiempo en experiencia en la ocupación para que pueda ser posible que me aprueben una visa de empleo. Lo otro es tener una visa de graduado, por ejemplo. Y la visa de graduado me permite trabajar en lo que yo quiera, pero me están dando la visa con permiso de trabajo no por el hecho de tener un empleo, sino por el hecho de haberme graduado de estudios que son elegibles. Entonces tendremos que evaluar muy bien si es que puedes aplicar a una visa de graduado. Hay dos tipos de visa de graduado, una que es para las personas que terminan degrees, o sea, bachelor, masters de investigación o doctorados. Otra es para algunas personas que tienen una ocupación homologada en la lista de mediano y largo plazo y que estudiaron cursos vocacionales o certificados de graduado o diplomados de graduado. Pero necesitamos revisar tu perfil precisamente para poder confirmar a que eres elegible. Bueno, tenemos varias preguntas que son específicas, lo que mencionaba al principio, que son como casos muy puntuales y tal vez pues con una descripción o una pregunta que ustedes nos hacen acá es difícil poder como resolver o darles como la respuesta. Entonces la invitación es que si ustedes quieren tener una reunión, una sesión con Valeria, donde ella les va a analizar sus perfiles, van a mirar su caso para ver las recomendaciones, qué es lo que ustedes pueden hacer. Lo pueden hacer, las personas que están en Facebook nos pueden escribir al interno, nosotros les damos las instrucciones de cómo hacerlo. Las personas que están acá en el webinar también les vamos a enviar un link para que se inscriban y podamos darles las instrucciones. Nuevamente, como les decía, nosotros trabajamos con Valeria, tenemos un precio especial para los estudiantes, para las personas que vienen a través de Blue Studies, para esta consultoría que Valeria les hace, que es espectacular, es muy buena. En realidad, en estas consultorías se puede hablar un poco como de esa estrategia y evaluar a profundidad, porque todos los casos son diferentes. Puede que sean, no sé, dos ingenieros con la misma edad, pero siempre van a haber muchas variables que pueden cambiar pues el curso de su proyecto o en realidad pues de lo que cada una de las personas quiere. Entonces, los que quieran tener esta consultoría, los invito a que nos escriban por interno o se inscriban al link que les vamos a enviar para que ella pueda contestar, para que no les pueda contestar, para que nosotros podamos mandarle las instrucciones y puedan tener esta consultoría con Valeria. Valeria, ya para terminar, y nos quedan pocos minutos, ¿cuál crees que tú mencionabas al principio que los estudiantes, que este es un muy buen momento para que las personas se empiecen a preparar? ¿Qué mensaje les podrías dar tú a estas personas que están pensando en viajar a Australia, en migrar, tal vez en hacer un proceso de estudios, porque la mayoría de personas llegan a hacer estudios? ¿Qué consejos les podrías dar? ¿Qué buena estrategia podría tener a alguien en este momento que está pensando en migrar a Australia? Yo creo que lo primero es que se mantengan muy positivos, porque si vemos el escenario en este momento de, bueno, ya tardaron mucho tiempo las fronteras en abrirse y a veces eso empieza a bajar un poquito la moral. En realidad estamos cerca, es una cuestión de meses para que se empiecen a abrir las fronteras otra vez. Entonces es importante precisamente lo que estábamos hablando, empezar a revisar cuáles son mis opciones. Ahora, hay que ser muy realistas
en cuanto a el nivel de inglés que tengo en comparación al nivel de inglés que me va a permitir desempeñarme de manera incluso profesional en el país. Obviamente entendemos todos que cuando llegamos como estudiantes es muy difícil empezar a abrirse camino de manera profesional. Entonces a veces y en la mayoría de los casos a todos nos toca empezar con trabajos casuales, pero es importante precisamente tener el objetivo de desarrollar el perfil que me va a seguir abriendo puertas, que eso es precisamente lo que necesito. Entonces, si están entre dos tipos de curso y uno me va a beneficiar en cuanto a desarrollar mi nivel de el idioma, entonces ese es primero y se enfocan completamente en eso tanto como puedan hasta el momento en que ustedes sientan que pueden tener precisamente lo que hablamos, una excelente entrevista de trabajo en cualquier lugar o que puedan tener un excelente desempeño en un examen oficial. Entonces, no llegar a simplemente lo suficiente como para poder pasarme a otro tipo de cursos, sino fortalecerlo hasta tanto como sea posible. Eso es objetivo número uno. Y después, objetivo número dos es también informarme muy bien de cuáles son los beneficios del curso que voy a tomar, dónde lo voy a tomar. ¿Okay? Porque precisamente si uno quiere buscar opciones migratorias, es muy importante establecer qué es lo que voy a necesitar para que eventualmente pueda homologar mi ocupación, qué es lo que voy a necesitar en cuestión de poder incrementar mis puntos y eso también va a variar el lugar en donde voy a ir a estudiar, qué es lo que voy a ir a estudiar, dónde voy a invertir mi dinero, si voy a venir con mi familia o es mejor que venga yo solo. Todas estas cosas son importantes. Si están pensando en opciones migratorias, es muy importante poder evaluar su perfil particular. Si pueden evaluarlo con un agente migratorio, si pueden tener consulta con nosotros, es muy valioso precisamente para poder establecer muy bien los pasos que se van a tomar. Es importante que no se dejen llevar por lo que dicen redes sociales y todas las personas que sienten que tienen la verdad de la información. Es muy, muy fácil poder dar información en redes sociales que puede ya no ser vigente o que puede ser simplemente lo que me contó alguien que me contó. Es mejor irse a la base de la información, consultar con expertos, lo mismo con los estudios. Acérquense a Blue Studies precisamente para poder establecer un plan de estudios que sea confiable y que sea estratégico. Si tienen toda la información antes de tomar decisiones, entonces van a poder tomar decisiones informadas que les van a poder dirigir hacia los objetivos que vayan a querer tener. Perfecto. Bueno, ya escucharon a la experta en inmigración. Es importante trabajar en su inglés, súper importante, pero también hacer una estrategia desde el principio, no solamente viajar a cualquier tipo de curso y allá mirar, sino realmente hacer un muy buen plan. Mil disculpas a las personas que no les pudimos contestar las preguntas, son muchas, pero los invitamos. Si son preguntas de estudio, con mucho gusto el equipo de Blue Studies los podrá ayudar. Si son preguntas migratorias, podemos hacer las consultorías, las citas con Valeria para que ella analice el caso particular de cada uno de ustedes. Espero que esta información les haya sido de mucho valor, que realmente les ayude con su proyecto. Y Valeria, muchas gracias por haberte conectado con nosotros y entregarnos información tan valiosa. Un placer, como siempre, Andrea. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche y buen día en Australia. Hasta luego.